Muchachos, muy buenas tardes a todos. Este es el último Live Week de Química. Han estado todo el día súper pendientes, súper atentos, súper participativos en el chat y por eso muy buena onda esa preparación para las pruebas. Vamos a empezar con unas cuantas preguntas muy sencillas de química para ver cómo las vamos a resolver, cómo nos enfrentamos a eso, qué tanto recordamos de lo que vimos en el colegio o a veces si no nos acordamos cómo podemos solucionar esas preguntas sin necesidad de entrar en pánico y que nos vaya bien al momento de responderlas en las pruebas. Entonces vamos a ir con la primera pregunta. Dice, tenemos una gráfica. Generalmente nos cuesta un montón analizar las gráficas, nos bloqueamos cuando vemos las gráficas, pero es cuestión de tomarlas con calma y ver qué es lo que nos está mostrando la gráfica. Es una gráfica de temperatura contra tiempo a una atmósfera de presión. Entonces, en el eje de las X tenemos la temperatura, va desde -20 hasta 140 grados centígrados. Y en el eje de las Y tenemos el tiempo en minutos, tenemos diferentes lapsos de tiempo. Dice, de acuerdo con la información suministrada en la gráfica, es correcto afirmar que el intervalo de tiempo en el cual existe un equilibrio sólido-líquido es A de T0 a T1, B de T1 a T2, C de T2 a T3, D de T3 a T4. Entonces, 5 segundos para que lo analicemos y demos las opciones de respuesta. Bien, entonces, esto es una gráfica básicamente para recordar los estados de la materia. Entonces, la gráfica nos está mostrando en el eje de las X la temperatura y en el eje de las Y el tiempo. Nos está diciendo que vamos desde el sólido hasta el gaseoso. Bien, ¿cómo leemos estas gráficas? Básicamente, el agua, cuando está sólida, 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 cuando las moléculas del agua tienen muy poquita energía, que casi ni se mueven, entonces están en este intervalo, en el intervalo de T0 a T1. Bien, aquí cuando llegan al cero, este intervalo aquí me está diciendo que al aumentar la temperatura, las moléculas poco a poco van llegando a obtener la energía suficiente para poderse mover. Hagan de cuenta como si se estuvieran despertando. Va aumentando la temperatura, ellas van a comenzar a moverse. Aquí, en esta sección de aquí, viene el líquido. Bien, ahí ya las moléculas ya se llenaron de energía, comienzan a moverse un poco más, comienza a aumentar su energía cinética, comienza a aumentar el movimiento. En esta sección de acá, ya la cuestión está pues aceleradísima para finalmente llegar a ser un gas. La pregunta nos dice, el intervalo en el que existe un equilibrio entre sólido y líquido.
ese equilibrio, donde no es completamente sólido, pero tampoco es completamente líquido, es el intervalo de T1 a T2. Bien, entonces eso quiere decir que la opción de respuesta correcta es la opción B, el intervalo de T1 a T2. Bien, ¿qué tal les fue en esas respuestas? Por ahí dijeron que la C ni idea. ¿Por qué? Porque la C nos muestra ya las últimas momentos en que se aumenta la temperatura lo suficiente para que se llenen de energía las moléculas y ya se vuelvan un gas. Entonces, las últimas opciones de T4 a T5, de T3 a T4, ya hay demasiada energía. El equilibrio como tal está en ese momento en que el agua está en cero. Bien, vamos a ver la segunda pregunta. Dice, con base en la información, bueno, tenemos una gráfica, una tabla, dice, se tienen 3 sustancias a las cuales se les lograron determinar algunos valores atómicos con los que se busca completar la siguiente tabla. Tenemos el elemento J, P y Q, tenemos masa atómica, número atómico, neutrones, electrones y la carga. ¿Ven? Ahí hay unos datos que nos están dando, hay otros datos que están de incógnito. Vamos a ver, y nos dan una formulita. Dice, con base en la información obtenida en la tabla, es correcto afirmar que el elemento Q A es un isótopo del elemento J, B corresponde a un elemento diferente a P, C presenta 22 protones, D es un ion del elemento P. Entonces, ahora sí, un minuto para que lo analicemos y den las opciones de respuesta. Bien, muchachos, entonces este es un ejercicio de química atómica. Tenemos entonces la tabla aquí en el tablero. Nos están diciendo que tenemos la masa atómica, Z, que es igual al número de protones, N, que es igual al número de neutrones, E, que son los electrones, y la carga. Bien, tenemos los 3 elementos que nos están hablando. Entonces, tenemos diferentes espacios que podemos llenar. Vamos a llenarlos todos, no sabemos, no es necesario. Dice, el elemento Q, este es el que vamos a descubrir cuál es su función y cómo lo vamos a responder. Es un isótopo del elemento J. ¿Qué es un isótopo? ¿Se acuerdan qué es un isótopo? Básicamente un isótopo nos está diciendo que son átomos del mismo elemento, entonces quizá podría ser la J, pero al variar el número de neutrones, entonces va a variar su masa atómica. Bien, entonces probablemente necesitamos este número de acá. ¿Cómo obtenemos esta A? En las pruebas saber, generalmente
no es necesario aprenderse una gran cantidad de fórmulas. Como es cuestión de analizar y de resolver rápidamente, los mismos ejercicios nos dan las fórmulas que necesitamos. Ahí en el ejercicio está la fórmula de que A es igual a Z más N. Z también es el número de protones. Bien, y esa fórmula sencillita, con esa fórmula podemos resolver todo lo demás. Jugamos con las variables, necesitamos encontrar este n, pero en el elemento j tenemos a y tenemos z. Entonces, ¿qué hacemos? Jugamos con la fórmula. Bien, si voy a encontrar este n, entonces a menos z, y aquí encuentro que ¿cuánto es 30 menos 14? Tenemos que aquí el número de neutrones es 16. Bien, ahora seguimos aquí con Q. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos saber estos dos números para ver si estos dos son los mismos o si este y este es el mismo. ¿Cómo sabemos eso? Recuerden que en química atómica, a no ser que nos indiquen lo contrario, los elementos tienen igual número de protones y de electrones. Bien. Y si los elementos son neutros, entonces podemos partir de los neutrones. Bien, entonces, ¿cómo jugamos aquí? Volvemos a jugar con la fórmula. Esta misma fórmula de aquí tenemos A, ¿sí? Es igual a Z más N, pero vamos a encontrar Z, entonces Z sería igual a menos N. Bien, ¿cuánto es 42 menos 22? Aquí es 20. ¿Listo? ¿Cuántos electrones tiene esto acá? A ver, ¿qué dicen ustedes en el chat? ¿Cuántos electrones hay ahí? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Cuántos electrones hay? Se fue el internet. Chicos, como en todo en la vida, hay un pequeño fallo técnico. Denos 5 segundos, por favor. Solucionamos y ya volvemos con ustedes. Listo. Entonces, estábamos hablando aquí de hallar este 20. ¿Cómo hallamos este 20? Moviéndonos con estos dos. 42 menos 22 nos da este 20. Bien. Recordemos, protones es igual al mismo número de electrones. Eso quiere decir que el elemento P también tiene 20 electrones. Bien. Seguimos. Tenemos estos dos de aquí. ¿Cómo hallamos este número si no tenemos la A? Nos hacen falta dos letras importantes para hallar estos dos valores. Pero tenemos el número de neutrones, tenemos el número de electrones y tenemos un valor que no habíamos visto, la carga como tal. Les había dicho que el número de protones es igual al número de electrones. Aquí alguien rápidamente, de acuerdo a lo que yo les acabo de decir, podría decir, profe, 22. ¿Bien? Pero no podemos olvidarnos de esa última columna. En la última columna nos está diciendo que hay 2 electrones menos. Eso quiere decir que estos 22 de acá, los protones, son estos 22 menos estos 2. Eso quiere decir que el número atómico de esta es 20. Para hallar el número másico, 23 más 20, eso quiere decir que acá es 43. Bien, entonces las opciones de respuesta de esta pregunta dice, es un isótopo del elemento J. Resulta que el elemento J y el elemento P son dos elementos diferentes porque tienen diferente número atómico. Entonces la primera opción no es. Corresponde a un elemento diferente a P. No es diferente a P, tienen el mismo número atómico, entonces esa tampoco es. Presenta 22 protones. 22 protones, no presenta 22 protones. La carga nos dice que hay que quitarle 2 electrones. Entonces, es un ion del elemento P. Es un ion del elemento P. ¿Por qué?
porque aquí le quité esos dos electrones. Bien, recuerden que los iones son átomos que difieren en la carga eléctrica. Bien, pueden hacerlo con ese procedimiento larguísimo, el conocimiento es poder, o pueden también analizar la tabla. Bien, analizando la tabla, ¿cómo? Analizando aquí estas dos variables. Este elemento está neutro y aquí le movimos las cargas. Entonces, a partir de eso, simplemente averiguando estos dos números, podríamos llegar a la respuesta y saber que es un ion del elemento Q. ¿Listo? Entonces, la respuesta correcta de la segunda pregunta es la D. Es un ion del elemento P. ¿Bien? ¿Qué tal vamos en esas respuestas? Por ahí hay gente que ha acertado, muy bien a los que han acertado. No sé qué tan rápido están respondiendo, pero por ahí he visto unas respuestas acertadas, muy bien. Los demás, muy importante en las pruebas saber, muchachos, si bien tenemos muy poco tiempo para hacer procedimientos muy largos y extendernos demasiado, pensar demasiado, es bueno también tomar las cosas con calma, leer con mucha atención, porque muchas veces la misma pregunta nos está botando la información suficiente para las respuestas. O sea, no van a haber cosas de que descubran la cura del COVID, no, van a haber cosas muy sencillas, muy puntuales, que es cuestión de leer con mucha atención. La comprensión lectora no solamente funciona en lectura crítica, sino que funciona en todas las demás materias. Entonces, leer con calma y leer con atención es una muy buena herramienta para enfrentar estas pruebas. Bien, vamos con la pregunta 3 a ver qué tal nos va. La reducción del dióxido de carbono en las atmósferas marinas puede generarse utilizando átomos de hierro cuyo número atómico es 26 y su masa atómica es 55.84 gramos mol. Los números cuánticos para el último electrón, de acuerdo con su configuración electrónica, son. Y ahí tenemos las opciones de respuesta. Vamos a ver qué tal nos va con los números cuánticos. Un minuto para resolver este ejercicio, chicos. Bien, entonces, nos dan un montón de información. Por ahí yo chismoseé esta mañana que en biología les decían, muchas veces en las preguntas nos dan un montón de información que nos distraen, ¿sí? Son distractores y se nos va el foco, ¿bien? ¿El foco aquí cuál es? Nos están hablando de configuración electrónica. No necesitamos la masa atómica, necesitamos el número atómico. El número atómico es 26, ¿bien? Número atómico. Configuración electrónica, acuérdense, 1s2, 2s2, tralala, tralala. Entonces, hasta llegar a 26, tenemos 1s2, 2s2, 2p6, bien, tenemos que llegar hasta 26, 3s2, ¿qué sigue? ¿Quién me ayuda ahí en el chat? A ver, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? No los leo. 3s2, ¿qué sigue? 3p6, ¿qué sigue? Acuérdense de eso. 4s2 y 3d. Recuerden que el nivel D tiene 10, ¿bien? Pero entonces vamos a sumar, aquí vienen 10, aquí vienen otros 10, son 20, entonces aquí necesitamos solamente 6, ¿bien? Los números cuánticos, el n, ¿bien? ¿Cuál es el n? Súper sencillo con la configuración electrónica. El n son estos números grandotes, ¿bien? Eso quiere decir que el número cuántico principal es 3, ¿bien? El L como tal, ¿cómo sabemos cuál es el N, muchachos? El L, entonces, nos va a... tiene representaciones de acuerdo a las letricas, ¿bien? Entonces, S vale 0, P vale 1,
D vale 2 y F vale 3. Bien, entonces, ¿terminamos en qué? Terminamos en D. Entonces, ¿cuál sería el número cuántico secundario? Sería 2. Bien, resulta que este tiene aquí 6 electrones. Bien, entonces, ¿cómo vamos a obtener el número magnético, que sería M? ¿Y cómo vamos a obtener el spin? El ms o el spin. Bien, entonces, en el D puedo tener, para ubicar, como en el D puedo ubicar hasta 10 electrones, entonces tengo 5 orbitales. Bien, en los orbitales como tal va desde M, va a ser desde menos L hasta L, ¿sí? Aquí desde menos L va a ser desde menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Bien, entonces, ¿cómo completamos esta cuestión? Vamos a ubicar estos 6 electrones. Va 1, tenemos que llenar primero todos los orbitales, 2, 3, 4, 5 y 6 hacia abajo. Bien, ¿dónde queda el último electrón? El último electrón queda en menos 2, en el orbital menos 2. Bien, y el S recuerden que el S puede ser un medio positivo o puede ser un medio negativo. El S básicamente, ¿qué está diciendo? Que si va a favor de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. En este caso quedó hacia abajo, entonces el S es menos un medio. ¿Listo? De acuerdo a eso, la respuesta correcta sería la opción C. Bien, estos números cuánticos básicamente ustedes están jugando a encontrar el electrón y más o menos esto nos da una idea de cómo y en dónde podríamos encontrar ese electrón. Número principal 3, número secundario 2, el magnético menos 2 y el spin menos un medio. ¿Listo? ¿Cómo van? Bien, siguiente. Otra gráfica, muchachos. Pregunta 4. Dice, de acuerdo con la gráfica, 60 mililitros de agua disuelven ¿cuántos gramos de sulfato de aluminio a 30 grados centígrados? 45, 140, 240 y 24. Bien, vamos a dar unos momenticos. Chicos, ¿por qué en el anterior el número cuántico principal es 3? Porque estamos hablando de los últimos electrones que tiene el elemento, en qué nivel de energía están ubicados. Bien, si bien tienen aquí un 4, ¿sí? Los últimos electrones como tal están en este nivel de energía, en el nivel 3D6. Bien, entonces por eso el número cuántico aquí es 3 y no es 4, ¿de acuerdo? Porque si ustedes recuerdan la distribución de la configuración electrónica, viene de este, pero ascendemos a este último nivel. Entonces eso hace que el número cuántico principal sea 3. Bien. Tenemos entonces, vamos a volver a la pregunta 4 para poder analizar la gráfica. Tenemos entonces las gráficas, recuerden analizar puntualmente lo que nos están pidiendo en la pregunta.
La gráfica nos está mostrando, es un ejercicio de solubilidad, nos está diciendo que es una gráfica de solubilidad del sulfato de aluminio. Entonces, tenemos los gramos de soluto, ¿sí? En 100 gramos de agua, nos dicen en 60 mililitros de agua cuántos gramos se van a disolver a 30 grados centígrados. Entonces, en la gráfica tenemos, si nos ubicamos en los 30 grados centígrados, los 30 grados centígrados tenemos disueltos en el eje de las X 40 gramos. Bien, entonces, si analizamos eso a 30 grados centígrados, tenemos disueltos 40 gramos de sulfato de aluminio. Bien, entonces, vamos a ver aquí cómo lo vamos a resolver. Tenemos a 30 grados 40 gramos de sulfato de aluminio disueltos. Me están diciendo a 60 gramos, ¿cuántos? A 60 gramos no, a 60 mililitros. ¿Cuántos gramos de esa sustancia voy a disolver? Básicamente lo que tenemos que hacer es una operación supremamente sencilla. Si en 100 gramos yo tengo disueltos en 40 gramos del sulfato, recuerden que un gramo de agua es igual a 1 mililitro de agua. ¿Sí? Entonces en la gráfica nos están hablando que tenemos 100 gramos de agua, eso quiere decir que tengo 100 mililitros de agua. En 40 gramos de la sal los tengo disueltos en 100 mililitros de agua, ¿sí o no? Entonces, estos 60 mililitros de el sulfato, ¿qué tanto van a disolver? Bien, entonces tenemos 40 gramos por los 60 mililitros sobre los 100 mililitros de agua. Y aquí me va a dar la respuesta. Cancelo los mililitros, multiplican 40 por 60, dividido en 100, eso da 2, da 24 gramos. Y esa es la respuesta correcta, de manera que la opción D es la respuesta correcta a esta pregunta. ¿Listo? Estequiometría básicamente, ¿por qué? Porque tenemos que movernos en ecuaciones y demás, pero igual el ejercicio nos está diciendo son curvas de solubilidad, entonces estamos moviéndonos entre las dos temáticas principales. Bien, la pregunta número 5, vamos a ver qué nos dice esa pregunta número 5. Dice, el aluminio es un buen conductor del calor y la electricidad. Desde sus propiedades físicas es claramente un metal. Sin embargo, el óxido de aluminio puede actuar como óxido ácido o básico, siendo un óxido anfótero, término que significa ambos. El óxido de aluminio es insoluble en agua, pero muestra su carácter anfótero porque reacciona con una dilución tanto ácida como básica. Este fenómeno se describe en las siguientes reacciones. Ahí nos dan dos ecuaciones. ¿Listo? Dice, a partir de los compuestos que conforman la ecuación 1, se puede afirmar que sus estados de oxidación son. Entonces, ahí están las opciones, un minuto, para resolver este ejercicio.
Números de oxidación, muchachos. Entonces, ¿se acuerdan a ver en el chat cuál es el número de oxidación del oxígeno? A ver quién me dice cuál es el número de oxidación del oxígeno. Vamos a ver quién responde de primeras. ¿Quién responde? Bien, el número de oxidación del oxígeno es -2. ¿Bien? ¿Siempre es -2? No. Cuando ustedes vean los peróxidos, por ejemplo, el peróxido de litio, ¿sí? O cuando vean el peróxido de sodio o el agua oxigenada, que es H2O2, en ese momento, solamente en ese momento, el oxígeno es -1. Solamente en ese momento. De resto, siempre el oxígeno va a ser -2. ¿Bien? Difícil aprenderse todos los números de oxidación, pero hay pistas que uno puede ver. ¿Pistas como cuáles? Recuerden que esto tiene que sumar 0, ¿bien? Entonces, básicamente podemos invertir, podemos cruzar los subíndices. El aluminio tiene dos números, tiene dos números de oxidación, +3 y +2. Entonces aquí, este es de aquí, tenemos +3, ¿sí? Y el número de oxidación del oxígeno es -2. Bien, los multiplicamos por los subíndices. +3 por 2, ¿cuánto da? Da +6. Y -2 por 3 da -6. Bien, entonces, ¿cuáles serían ahí los números de oxidación de estos dos? +3 y -2. ¿Qué opciones tenemos? Tenemos la primera y tenemos la D, la C y la D. Bien, seguimos. Estos dos, sencillísimos. El cloro tiene -1 y el hidrógeno tiene +1. Bien, entonces ahí seguimos avanzando. ¿Qué opciones nos dan? Nos queda la A y la D. Bien, y aquí hacemos exactamente lo mismo. Cruzamos. Recuerden que esto nos tiene que dar 0. Entonces aquí, en este caso, ¿qué números de oxidación podrían ser? Entonces tenemos aquí el aluminio tiene -3, ¿sí? Y aquí el cloro tiene +1. Bien, no, es al revés, perdón. Aquí sería -1 y +3. Listo. Y aquí, pues tengo el -2, aquí tiene este +1, entonces esto aquí nos da 0 y esto aquí nos da 0. La respuesta correcta entonces es la opción A. -3, -2, +1, -1, +3, -1, +1, -2. Bien, recuerden que para los números de oxidación nos podemos ubicar fácilmente en la tabla periódica y es algo que el señor Mendeleev nos ayudó un montón. Bien, no es necesario aprendérselos todos los números como tal, pero si no más o menos nosotros podemos ubicarnos en la tabla periódica, los números de oxidación de los que están aquí es +1, aquí es +2, ¿sí? Estos señores de aquí son positivos. Claramente hay excepciones, siempre en ciencia hay excepciones. Aquí los del boro sería +3, +4 los del oxígeno, +5 y +7. Bien, ahí me faltó uno, +6. Listo. Entonces, más o menos ubicándonos en la tabla periódica, cómo están distribuidos los elementos, podemos más o menos. Ahora aquí está el flúor, por ejemplo, que tiene +1, +3, +5, +7. Bien, no es necesario aprendérselos, pero más o menos si los tenemos por ahí, sabemos que los del grupo 3 son impares, los del grupo 4 son pares, los del grupo 5 son impares, los del 6 son pares y los del 7 son impares. Entonces eso nos puede ayudar un poco a recordar los números de oxidación para efectos de los ejercicios así rápidamente. ¿Listo? Bien, pregunta 6. El sodio y el potasio a altas temperaturas emiten luz luz amarillenta muy intensa y son las sales más abundantes en los fuegos artificiales. El nitrato de potasio actúa como donador de oxígenos y catalizador de la reacción explosiva. En 1 kilogramo de este donador de oxígenos, las moléculas contienen X porcentaje de nitrógeno y X porcentaje de potasio. Nos dan los números atómicos y las opciones de respuesta. Entonces, vamos a hacer estos calculitos rápidamente a ver qué opción dan ustedes de respuesta.
Bien, por ahí hay gente que ya se está retirando, han estado todo el día dándole a estos súper juiciosos. Recuerden que las clases de las materias anteriores ya están en nuestro canal de YouTube. Recuerden suscribirse a él para poder acceder a esto, echarle un repasito y escuchar de nuevo lo que los profes, los tips que los profes les brindaron. Entonces, tenemos aquí el nitrato de potasio. Por ahí está el chiste y demás del potasio y demás. Entonces, dicen que el potasio tiene 39 unidades de masa atómica. El nitrógeno son 14 y el oxígeno son 16. ¿Listo? Tenemos solamente una mol de el potasio, entonces tenemos 39. Tenemos una de nitrógeno, aquí 14, pero tenemos 3 de oxígeno, entonces lo multiplicamos por 3 y esto nos da 48. ¿Listo? ¿Qué es esta cuestión de las moléculas contienen X porcentaje de nitrógeno y X porcentaje de potasio? Básicamente nos están hablando de la composición porcentual. La composición porcentual entonces, me está pidiendo las masas molares de cada uno de los elementos sobre, la masa molar del elemento sobre la masa molar del compuesto. Y como es composición porcentual, pues aquí hay que agregarle, multiplicarlo por 100. Bien, entonces, ¿cuánto es la del compuesto? 39 más 14 más 48. Eso nos da 101. Bien, aquí esto son 101 gramos. Bien, esa es la masa molar del compuesto. Y pues, ¿qué es? Encontrar la composición porcentual de cada uno de los elementos. Entonces, para el potasio, como es la masa molar del elemento, son 39 gramos sobre la masa molar del compuesto, 101 gramos, por 100, que es el porcentaje, y eso nos da, ¿cuánto nos da? Vamos a hacerlo rápidamente en la calculadora. Bien, eso nos da entonces 38,61. Bien, ¿a todos les da lo mismo? 38,61. Bien, nos piden las del nitrógeno y las del potasio. Tenemos la del potasio, ahora vamos a hacer la del nitrógeno. Tenemos que es 14 gramos sobre 101 gramos por 100. Y aquí tenemos entonces 14. Tenemos que esto es igual a 13,86%. ¿Listo? De manera que 13,86 y 38,61, la respuesta correcta es la B. Bien, es recordar esa sencillita, fórmula sencillita de la composición porcentual. Vamos a ver, nos da espacio creo que para una más, para resolver en química. Entonces vamos con la siguiente pregunta. Bien, venimos entonces con la siguiente gráfica. Dice, las milimoles necesarias de hidróxido de sodio para obtener un pH de 8 es de. Tenemos las opciones ahí. La gráfica, vamos a ver cómo nos va con esto. Entonces, un minuto para resolver este ejercicio.
Chicos, ustedes son unos tesos. O sea, estoy sorprendida. ¿Por qué? Porque se acaban de dar cuenta, no sé qué tan observadores son, algo cambió en la gráfica del momento en que les dije que tenían tiempo para resolver la pregunta, a ahorita. ¿Qué cambió en la gráfica? A ver, ¿quién es el observador que se dio cuenta? Bien, bien, Josué. Todos dijeron que la respuesta es la C. ¿Cómo lo hicieron? O sea, les va a ir en el ICFES, pero bomba, muchachos. Entonces, hacía falta un pequeño dato. No fue trampita, fue cosas que, pues, estamos aquí desde las 8 de la mañana, ya el cansancio no nos da. Pero entonces, ¿cómo llegaron ustedes a la respuesta si hacía falta un dato? La respuesta, entonces, necesitamos ese 16.7. Nos está diciendo que las milimoles necesarias de hidróxido de sodio para obtener un pH de 8 es de cuánto. Si nos fijamos en la gráfica como tal, la gráfica pH 8 tiene un volumen de 16.7. A pH de 8, el volumen es 16,7. Bien, pero esos 16,7 además me los están dando en mililitros. Me están preguntando las milimoles. Y en el subtítulo de la gráfica dice representación gráfica de la neutralización del ácido acético con hidróxido de sodio a 2 molar. Entonces me están diciendo que la molaridad del hidróxido es 2M. Bien, tenemos esos datos, ahora sí, para... era la más aproximada, estoy leyendo por ahí. Tenemos los datos ahora sí para poder hacer el cálculo y poder dar respuesta a esta pregunta. ¿Se acuerdan cuál es la fórmula de molaridad? La molaridad es igual al número de moles sobre el volumen de la solución. Bien, aquí podemos hacer una cosa súper sencilla y es que generalmente la molaridad la trabajamos en litros, ¿se acuerdan? Pero aquí nos están dando los mililitros y el enunciado de la pregunta me está diciendo que lo de milimoles. Entonces no nos vamos a enredar para multiplicar y después volver a dividir, ir y venir, no. Tenemos mililitros, nos las piden en milimoles, entonces funcionamos con esto como está. Tenemos entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos el 2 molar, ¿sí? De una vez voy a subir esto a multiplicar por los 16,7 mililitros y esto es igual al número de moles. Bien, de moles. Si hacemos esa multiplicación rápidamente, entonces eso nos va a dar rápidamente 33,4 aquí número de moles. Bien, y eso es todo. Básicamente, ¿cuál es el distractor acá y que uno se pueda asustar en el momento de la prueba? El pH. Eso sería lo único que podríamos como angustiarnos. De resto, una fórmula que ustedes saben que estoy segura que vieron en el colegio, la fórmula de molaridad, y eso es todo. Entonces, la opción correcta de la respuesta a esta pregunta es la opción B, 33.4. ¿Listo, muchachos? Entonces, esto fue todo por este Live Week. Espero que hayan repasado, hayan estado muy atentos, hayan descubierto cositas nuevas. Los invito entonces a unirse a nuestras redes sociales, @Grupo Formarte. Recuerden suscribirse al canal de YouTube para poder revisar las clases, pues los ejercicios que realizamos el día de hoy. Les deseamos en nombre de todos los profes más tesos del grupo de Formarte los mejores éxitos en sus exámenes, los mejores éxitos en su vida y mucho ánimo para adelante, muchachos. Un abrazo, cuídense mucho. Chao, chao. The Final Countdown. El año termina, pero no la oportunidad de saber inglés. Niveles A1 y A2. Inicio de clases 17 de noviembre. Incluye acceso a la plataforma Oxford. Aprende inglés en 9 meses con los más tesos. Llámanos 300-557-0054 o ingresa a englishtraining.edu.co.
Yo creo que las matemáticas lo más maravilloso que tienen es que permiten modelar y organizar cualquier contexto en el que uno trabaje. La recomendación que le doy a los estudiantes al preparar las pruebas estandarizadas es que estén muy tranquilos. Y estoy aquí para acompañarlos a todos ustedes en Formarte con los Másters. Los voy a invitar a que durante la prueba, ya que se han preparado durante tanto tiempo y se han preparado con nosotros, ustedes confíen